Buenas tardes de nuevo, querido David Felipe Arranz. Hola Cristina, buenas tardes, ¿qué tal? Oye, pues nada, deseando de escucharte y de conocer más y mejor a este grande de las letras, a Caballero Bonal, un hombre que tuvo varios oficios, o muchos oficios, nos vas a contar a continuación. Lo hemos hablado mucho en tu programa. Los poetas han tenido que hacer de todo. Bueno, él ha sido lexicógrafo, ha sido incluso astrónomo, porque él había estudiado astronomía. Ha sido profesor en Bogotá, ha tenido muchos oficios. La Real Academia incluso le estuvo contratando durante un tiempo para atesorar las palabras en ese mundo lexicógrafo que tanto nos gusta. José Manuel Caballero Bonal nos ha dejado el domingo y la verdad es que es una buena oportunidad para homenajear al maestro, uno de los últimos representantes de la generación del 50, Francisco Brines, que ya lo hemos repasado en Vamos a ver, en esta biblioteca secreta todavía vive, y además un montón de amigos como por ejemplo Gamoneda o María Victoria Atencia o Julia Uceda, pero ya cada vez menos. Sí que te he querido traer para que le veáis un documento, para que veáis a Caballero Bonal en su salsa en la 2 de Televisión Española, en el programa de la UNED, para que le vayáis pillando el tranquillo, porque era, bueno, tenía su picardía, Caballero Bonal. Tenía eso aquel, vamos a verlo. Sí. El tiempo en que está acotado en este libro, yo era un personaje bastante, no sé, me moví mucho. Viví aventuras, episodios distintos, peripecias de muy rara índole, y entonces, o de muy varia índole, y realmente ya me he convertido en otro personaje. Después de la muerte de Franco, la historia privada también cambia como cambió la historia social. Y ya no me atraigo mucho como personaje literario. Efectivamente, tenía su aquel. Él ironizaba mucho acerca de su personaje, como él bien dice, pero al final ese personaje prevaleció sobre todo, ¿no? Fíjate que tengo yo aquí algunos de los maravillosos poemas. Hay uno que seguro que a ti te encanta, que se titula A batallas de amor, campo de plumas. Él decía, claro, dice, rastros hostiles reptan entre un cúmulo de trofeos y escorias, amortiguan la inerme acometida de los cuerpos. A batallas de amor, campo de plumas. Era un hombre muy irónico, muy divertido, muy libertario. Era un gran rebelde, como nos gusta a nosotros. Era un hombre que no se avenía, bueno, a los dictámenes del poder, ¿no? Y en ese sentido, pues ese humor corrosivo, esa independencia, ese escepticismo vital que él tenía, ojo, que estuvo casado 61 años con el gran amor de su vida, con la que tuvo 5 hijos, aunque él decía, con ese humor, decía, bueno, yo creo que he tenido 7 o 17 hijos, pero el caso es que tuvo una vida plena, maravillosa, fue muy feliz además, y os traigo ahora otro fragmentito grabado en el año 2006 en la Casa de los Poetas de Sevilla. Arrabal de senectud, tránsito monocorde de los días de otoño, cuando la tez del mar vira hacia el malva y los exhaustos árboles diseminan sus últimos despojos por los resumaderos del jardín. Los estragos del tiempo desdibujan a rayas los confines benevolentes del paisaje. David, ahí estaba, leyendo sus versos. Sí, porque además Pepe Caballero Bonal tenía los dos registros, el más metafísico, que estamos escuchando, luego el más lúdico, el más vitalista. Él es un gran cantor del Sol de Andalucía, él es gaditano de Oera, de Jerez de la Frontera, y tiene muchos poemas dedicados al mar. Hay palabras preciosas de Pepe Caballero Bonal, fíjate qué bonito, cuando habla en elogio de las suntuosas gentes de la mar, de la casta irrestricta de los argonautas, es decir, de los irreductibles de la libertad. Y dice, lejos del mar nunca podrá ser libre. Para él el mar era pura libertad, era horizontes abiertos, aventura.
Hay libros que yo recomiendo de él, por ejemplo, de poesía Descrédito del héroe, Laberinto de fortuna, Manual de infractores, Entre guerras y sobre todo las memorias de Caballero Bonal, que son Tiempo de guerras perdidas del año 1995 y La costumbre de vivir del año 2001, que con ese título hizo una gran fortuna, ¿no? Decía, tengo la costumbre de vivir, mire usted, ¿qué se le va a hacer, no? Bueno, la noche, el tiempo, sobre todo la noche desapacible, esa sensación de vértigo del tiempo vacío. Él se hablaba de sí mismo como un hombre desfondado, un hombre que por la noche, lejos de la luz, se inquieta, ¿no? Ese mundo. Otro fragmentito que os he traído ya de un Caballero Bonal del año 2010, de una entrevista del Cultural, que también os va a gustar lo que dice. Vamos a oírlo. Aquel que edificó su casa con nobles piedras y a su abrigo vivió decentemente sin mandar ni ser mandado, aquel que obedeció los estatutos de la naturaleza y así pudo igualar con la vida el pensamiento, aquel que compartió los venerables ordenamientos de la soledad, ese no podrá nunca ser vencido, porque nunca tampoco usará contra nadie. Ay, me he quedado ahí pendiente de seguir escuchándole, David. Bueno, él está hablando de su poética del hombre libre, del hombre que solo se tiene que entender con las fuerzas de la naturaleza y que realmente no se aviene, no se reduce a los códigos de los hombres, que son siempre injustos, que son siempre manipuladores y poco ecuánimes. Él era un gran enamorado de los paisajes naturales. Hasta tal punto que él decía, es que mi relación con la naturaleza, con el mar, con las aves, con las olas, es una relación moral. Es decir, la naturaleza es una ética que marca mi pauta de vida y en ese sentido siempre se encontraba reconciliado con la naturaleza. Bien, ya sabemos que en esa búsqueda de la libertad se le reconoce como uno de los grandes poetas en lengua española en vida, que es un disfrute que pocos pueden Ojalá, tener. efectivamente, ojalá todos pudieran disfrutarlo en vida, que es como tiene que disfrutarse. El Instituto Cervantes en el año 2010 le ofrece que su legado forme parte de esa caja secreta, de esa caja de caudales, de esos fondos que se abrirán muchos años después. En un evento abarrotado de hace 11 años, Pepe Caballero Bonal dice lo siguiente. Me conmueve además, con esto termino, pues que dentro de 20, 30 años, 40, alguien abra esta caja, rompa el sobre y recuerde que yo fui un escritor del siglo XX que se asomó al siglo XXI, que llegó al arrabal de senectud y que escribió algo que me mereció la pena ser conservado, ser custodiado. Bueno, pues un resumen perfecto de lo que él sentía en ese momento y de lo que le suponía. Y de lo que sabía Cris, que se le iba a venir no andando mucho el tiempo. Él fue capaz de prever ese final que aceptaba con mucha dignidad. Pero hay una faceta que te va a encantar y a los amigos le vamos a ver, que era un expertísimo flamencólogo. Él lanza un disco en 1968 que es un bombazo, que es el archivo de cante flamenco, que él elabora y que él describe como ese echarse por los caminos andaluces en pueblos, campos, barrios y tabernas. Esa atmósfera del flamenco que él tenía con un gusto lírico muy acendrado, y rescata, que eran poco conocidos por el gran público, a personajes maravillosos como Juan Talega, al que vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Tiene que venir a buscarme, compañerita mía, no sé por qué será. Qué dicha encontrarse por esos caminos a cantaores como Juan Talega, David. Y porque además él
Chris lo que hace es un catálogo de esos viejos flamencos que él llamaba las voces negras del fondo, pues Manolito María, Tomás Tarre, El Borrico, La Piñata, Curro Mairena, Joselero de Morón. Todo eso lo rescata Pepe Caballero Bonal, porque además trabajaba para las discográficas. Es decir, él se especializa en crear sellos del flamenco, colecciones del flamenco que dignificaron el cante hondo, y le debemos a Pepe Caballero Bonal un libro que se titula precisamente Luces y sombras del flamenco, que es del año 1975. Por lo tanto, poeta, profesor, astrónomo, flamencólogo, bueno, una voz de nuestra cultura maravillosa, Cris, que nos acaba de dejar, pero como les digo a nuestros queridos amigos que vamos a ver, lean los libros, que habite su espíritu en el corazón de todos nosotros. Qué bonito deseo y qué bonita invitación, David, con la que ponemos punto y seguido hasta la semana próxima en Biblioteca Secreta, haciendo este especial homenaje a este grande de las letras que nos ha dejado hace poquitos días. Un abrazo muy fuerte, compañero. Cuídate. Gracias, un abrazo.